Yo creo que ninguna vida de un ser humano alcanza para cubrir las ambiciones y aspiraciones que se tienen. Yo soy nacido el 8 de octubre de 1934. Nací en Loja. Creo, no tengo la certeza, que en la parroquia de San Sebastián. Es decir, al momento ya tengo 3/4 de siglo y un poquito más. Así es. Crecimos en un hogar muy cohesionado. Probablemente en eso, o a eso más bien, coadyuvó el temprano fallecimiento de mi padre y el hecho de que el momento en que él murió, la mayor de mis hermanas tenía apenas 16 años, de modo que éramos una familia que salió adelante. Yo aquí tengo que decirlo con todo énfasis, salió adelante única y exclusivamente en inicio por la madre que tuvimos. Fue ella la que realmente hizo todos los sacrificios inimaginables para educarnos. Posteriormente, mis hermanos mayores comenzaron a coadyuvar, comenzaron a hacer factible que los que seguíamos fuéramos también educándonos. Mis estudios que se realizaron acá en los primeros años en la escuela Miguel Riofrío y en los últimos años en la escuela José Ángel Palacios. Esto respecto a la educación primaria. Al principio, como le decía, me llevaba mi papá, pero esto solo fue en el inicio del primer grado. Con posterioridad ya iba solo y salíamos en grupo de amigos. Me eduqué en el colegio Bernardo Valdivieso. Seguí estudios hasta los primeros años, luego de los cuales continué estudios en el Colegio Militar Eloy Alfaro en Quito. Es una historia que data del año 47, cuando fuimos compañeros y nos conocimos en el Colegio Bernardo Valdivieso, el primer curso. Él venía de la escuela de la Miguel Riofrío y yo venía de los hermanos cristianos de la José Antonio Iguren. Conocí a Jorge en el Bernardo, cuando fui al primer curso, fuimos compañeros. En el primer año de colegio ingresamos, pues, y como era mixto, entonces éramos un grupo de estudiantes, mujeres y de hombres. Él, un compañero inmejorable, magnífico, muy respetuoso, muy honesto, muy responsable, muy delicado en su trato, maravilloso compañero. No hay duda de tener, y yo guardo en realidad los mejores recuerdos de él y otros compañeros. Anécdota pues de ese tiempo de un profesor que no era del norte, me parece, doctor X, no recuerdo, creo que era el profesor de geografía o algo, o de historia, algo así era. Y nosotros hacíamos bastante bulla cuando entramos, éramos los más pequeños. En ese entonces el colegio era mixto. Y entonces hacíamos bastante bulla el momento que entrábamos a clase. Y
Recuerdo que este profesor se lo había cogido entre ojos a Jorge, y era pues, el momento que oía una bulla: Jorge Aguirre afuera, Jorge Aguirre afuera. Hasta que un día, con todo el enojo, Jorge ya se paró, dio un golpe en el escritorio, en el pupitre, y dijo que solo Jorge Aguirre ahí en la clase. La anécdota de Jorge era que, como les conversaba, que ellos protestaban, en especial Jorge, que era el compañero Adolfo Faller, Adriano López, algunos otros que eran talla pequeña, y como eran tan jóvenes, se los veía bien guambritos. Entonces nos lo pusieron en la sección de las mujeres, que era mixto el colegio en ese tiempo, y había el paralelo de nosotros, que era con ellos. Ellos protestaban que el otro paralelo, ¿cómo va a ser posible que a ellos no los lleven allá? No, que era por chiquitos y tiernitos y jovencitos. Fundamentalmente, desde pequeños fuimos acostumbrados a las excursiones por el campo. Esas excursiones por el campo, de pronto, cuando ya fuimos algo mayores, se transformaron en afición por la cacería. Íbamos de cacería con amigos que han sido amigos de toda mi vida, como por ejemplo el doctor Adolfo Faller o el doctor Víctor Torres, el ingeniero Hugo Domínguez. Siempre estábamos de cacería, siempre estábamos en las afueras, diga usted, a nivel de la Argelia, ya eso era monte, y allí salíamos a cazar, porque ahí había todo tipo de animales o aves que podíamos cazar. Él era el único que tenía, pues, de nuestro grupo, pues, una carabina. Tenía una carabina 22. Y nosotros teníamos las escopetas de chimenea. Entonces nosotros andábamos comprando pólvora, munición y más cosas para matar los pájaros. Y él compraba, pues me acuerdo, las balitas calibre 22, que las comprábamos siempre donde Sotomayor, en la esquina del parque en ese entonces. Él era el que tenía, o donde Ernesto Jiménez también tenía. Realmente nos conocimos en una feria de septiembre, en los últimos días que él tenía vacaciones. Nuestro enamoramiento quizás más fue por correspondencia. Él pasaba en Quito, mi permanencia aquí en Loja, estaba aún estudiando para el bachillerato. Luego de un año de bachiller me casé. Tengo en el momento actual 48 años cumplidos de matrimonio. Nos casamos en el año de 1961. Fui estudiante del Colegio de las Marianitas y nuestra tradición como exalumnas era ir al colegio en el que nos habíamos graduado. En ese tiempo se acostumbraba a hacer el arco de sables. Como él pertenecía al ejército, entonces la zona militar delegó a un grupo de oficiales mayores a él para que hicieran ese arco con los sables. Mis hijos son 4, varones todos, 3 ingenieros civiles, un médico. Casi he logrado mantenerlos cerca a mí. Jovial, una persona muy interesada en lo que es el aspecto familiar, en el orden, la disciplina, de una forma sana. Nos inculcó desde pequeño el amor al deporte. Un abuelo muy solidario y bueno. Siempre ha sido estricto, él siempre ha sido recto para adelante, o sea, no han habido otros lados para él. Eso es muy bueno, eso es muy interesante porque no siempre tienes eso, siempre tienes, a veces con los abuelos, más flexibilidades y cosas así, porque son los que te malcrían o cualquier cosa así, pero no, él más bien ha sido siempre recto por aquí. Ha sido un aprendizaje muy, no lo llamaría estricto, sino más bien enseñar a ser una buena persona. Chocho con sus nietos. Él tiene sus privilegiados, pero de todas maneras con todos comparte sus querencias. No, es muy, muy, muy bueno. Pues, se desconoce
Jorge técnico, Jorge profesional, con lo que es Jorge papá, Jorge abuelo. En principio, pues llegué a la prefectura por la izquierda democrática, único partido en el que he militado durante mi vida. Me afiliaron, vinieron acá a mi casa a proponerme la prefectura, acepté. Hicimos una campaña muy modesta, por cierto, como correspondía a nuestras posibilidades en esa época. La única movilidad que teníamos era un viejo vehículo Nissan Patrol que tenía yo, que se dio la vuelta por toda la provincia y en el que viajábamos Lorgio García y yo. Tremendamente apasionado por la política. Ese sí quizás era el hombre oculto que lo conocía cuando vino a Loja a la vida civil y se inició como prefecto. Bueno, logró un triunfo resonado y pues con el aplauso de todos los lojanos y más que nada de quienes éramos sus amigos. Un trabajo magnífico y con muchísima responsabilidad. Cuando lo nombraron prefecto, nos reunimos todos los compañeros. Y fue justo aquí en mi casa que le hicimos un agasajo, festejando en realidad el triunfo merecido que él obtuvo con esta elección. Gracias a Dios, maravillosos amigos de Jorge que son de esa época y hasta la actualidad. Le abrieron la oportunidad de que él empezara a trabajar en su vida civil en el colegio técnico y desde el colegio técnico después su proyección a la Universidad Técnica con el hermano Santiago, que fueron los iniciadores de esa obra que en la actualidad tiene tintes internacionales y de gran prestigio. El hermano Santiago Fernández, que nos tenía mucho aprecio. Debería ser porque se cumplía siempre con las obligaciones. Y yo lo llamé, le digo, hermano, venga un ratito, queremos consultarle un asunto. Se acercó y me dice, ¿qué pasa, muchachos? Le digo, estamos conversando acá. Arsenio Espinosa acaba de decirnos que quiere formar una universidad técnica. El hermano Santiago nos quedó viendo. No nos contestó una sola palabra. Se dio la vuelta y se fue. Bueno, nosotros seguimos conversando de otros asuntos y dijimos, esa iniciativa simplemente se perdió. En realidad no fue así. A la semana de haber ocurrido este momento casual, el hermano Santiago estaba convocándonos a nosotros para definir la formación de la Universidad Técnica Particular de Loja. Recuerdo que tuvimos que trabajar arduamente. Yo creé, eso para mí es, no diría orgullo ni vanidad, simplemente una enorme satisfacción. Yo creé, o se creó a mi pedido, la Facultad de Ingeniería Civil en Loja. Bueno, prácticamente las obras que él ha hecho, pues, hablan solas, ¿no? Siempre fue muy sincero, muy honesto, muy correcto. Él le aconsejaba en lo que él más podía y mejor podía. Y entonces,
resultado de eso pues, son las obras que él ha tenido. Creo que lo primero, cuando aún era militar, fue el arreglo, me parece que del hospital militar de aquí de Loja, en San Francisco. Posteriormente, creo que se retiró pues ya de la carrera militar y ya en toda la vida civil, entonces construyó el Banco de Loja. Posteriormente el seguro social, últimamente el edificio de Solca en Jipiro y una serie de la casa de él mismo, y una serie de construcciones que, bueno, ya prácticamente se me escapan. Un hombre tranquilo, un hombre que nos enseñó valores ético-morales desde todo punto de vista y sobre todo el hecho de que tengamos una formación profesional de calidad, porque al final los que hemos salido de la Universidad Técnica hemos sido profesionales que nos hemos desempeñado en muchísimas funciones en algunos lugares del país y del mundo, y yo creo que siempre hemos llevado el buen nombre de nuestra universidad, y eso se debe a haber tenido profesores de la calidad como la es el ingeniero Jorge Aguirre. Es un hombre muy equilibrado en sus acciones, muy amoroso dentro de familia, muy responsable, muy hogareño, trabajador incondicional dentro de casa y fuera de ella. En todo sentido ha hecho no solamente teoría, sino práctica de lo que es la lealtad, lo que es la honestidad y lo que es el trabajo. Una persona muy cariñosa, muy honesto, muy honrado, respetuoso y muy cariñoso. Persona más correcta, sincera y honesta que realmente existe. O sea, es una amistad que enorgullece a quien quiera que la tenga. Persona muy inteligente, una gran persona, porque él no desconoce a nadie. Una persona supremamente honesta. Amigo y buen ejemplo. Para Jorge, nuestro cariño inmenso de toda la familia, y ante todo quiero hacerle presente mi gratitud inmensa por su amistad, su compañerismo de toda la vida y por su respeto que nos tuvo a nosotros. A medida que crecen los hijos, la idea es darles educación, hacerlos que se enrumben, que tengan su destino asegurado por una profesión, pero luego vienen los nietos. Y uno en verdad comienza a preocuparse de esos nietos. Y el problema no se acaba nunca. De modo que yo no creo que la vida sea suficiente para cubrir esos espacios, ni para uno sentirse absolutamente satisfecho. En partes puede haber esa satisfacción, en partes no la hay. Por ejemplo, en partes para mí la hay, en cuanto fue siempre mi propósito llegar a ser profesor universitario. Luché por eso, lo conseguí. Yo pienso que todavía queda mucho por hacer.